Queridos papás y mamás, hoy vamos a ver cómo debemos hablar con nuestros hijos adolescentes sin discutir. En primer lugar, vamos a ver los dos errores más comunes que cometemos los padres y que hacen que todas las conversaciones acaben siendo una discusión. Y luego os voy a decir las 3 cosas más importantes que debemos de tener en cuenta también para evitar estas discusiones. Y si digo errores de los padres es porque nosotros somos los adultos, por lo tanto, nosotros somos los que debemos saber encauzar la conversación para que no se convierta en una disputa, ¿vale? Entonces, vamos a verlo con ejemplos para que sea más claro. Los 2 errores más comunes son el primero, cada vez que nuestro hijo viene a nosotros a contarnos algo, cualquier cosa, algo que le ha pasado o algo que piensa, casi inmediatamente le juzgamos o le criticamos lo que nos está diciendo. ¿Es así o no? Claro, en cuanto escuchamos algo que no nos gusta o algo con lo que no estamos de acuerdo, les atacamos inmediatamente diciendo cosas como ¿pero qué dices? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes pensar eso? Bien, papás y mamás. Ahora imaginaos que vosotros necesitáis contarle algo que os ha pasado o alguna preocupación que tenéis a un amigo. Y en vez de escucharte de forma amable y animarte incluso, en vez de eso tu amiga se pone a criticarte tu actitud o a juzgarte de esa forma tan desagradable. ¿Os gustaría? Porque a mí no, desde luego. Entonces, lo primero a tener en cuenta es dejar hablar a tu hijo, aunque diga cosas que no nos gusten, sin atacarle. Si crees que debes intervenir porque hay algo que te preocupa de lo que te está contando, por supuesto que debes hacerlo, pero no en ese momento. El hecho de que escuches a tu hijo con respeto no significa que estés de acuerdo con lo que dice. No confundamos las cosas. Bien, pues igual que a una amiga cuando viene a nosotros a contarnos algo, no la atacamos con críticas, la escuchamos atentamente y al final podemos darle un consejo y alentarla para que se sienta mejor. Asimismo, es como debemos actuar con nuestros hijos. En segundo lugar, el segundo error que hacemos los padres y que estropea literalmente la conversación es interrumpirles. Tenemos la mala costumbre de que en cuanto dicen algo que no nos parece bien, les interrumpimos para corregirles. Lo primero es una falta de respeto interrumpir a cualquier persona mientras nos habla. Pero lo más importante para los padres es saber que si les interrumpimos llevándoles la contraria en algo, intentando corregirles, entonces ya dejarán de contarnos eso que para ellos era tan importante. Se enfadan y ya no cuentan nada más. Si lo pensáis bien, papás y mamás, es normal que se molesten. Poneos en su lugar. Cuando hablas en confianza con alguien y que de repente te corta la conversación para corregirte y decirte que eso no es así, que estás equivocado, ¿te gustaría? Porque si alguien me hace eso de verdad, ya no tengo ganas de seguir hablándole. Si me siento juzgada a cada paso, no vuelvo a confiar en esa persona. Es lógico, es muy molesto y frustrante. Nos parece que con nuestros hijos es diferente porque, claro, queremos corregirles, educarles. Y está bien, es lo que debemos hacer. Pero hay que saber cuándo hacerlo. No se trata tampoco de que tengamos miedo a decirles lo que creemos necesario e importante. No, no se trata de eso para nada. Debemos expresar todo lo que consideramos necesario como padres o madres. Lo importante que debemos aprender es cuándo decirlo y cómo decirlo. Ahora os lo explico. ¿Cuándo? Nunca cuando ellos nos están hablando interrumpiéndoles. Debemos esperar a que termine y mucho mejor todavía darnos unas horas antes de volver a hablar con ellos de lo que nos preocupa, porque así habremos tenido tiempo de calmarnos y pensar bien cómo debemos decir lo que queremos. ¿Y cómo decirlo? Pues muy fácil. Piensa, ¿cómo te gustaría a ti que tu mejor amiga te dijera algo que no te gusta, pero que sabe que es bueno para ti y debe decírtelo? A mí, personalmente, me gustaría que me hablara de forma tranquila, por supuesto sin gritarme, y si me lo dice con cariño, lo aceptaré mucho mejor. Porque si es algo negativo, alguna crítica o corrección, es decir, algo que sé que no le va a gustar, la única forma de abordarlo es con calma y con cariño. Por ejemplo, cariño, esta mañana o ayer me has contado esto
Y la verdad, me he quedado muy preocupada. Y como madre o como padre, siento que es mi deber decirte que esto no me parece bien, porque te puede poner en peligro o puede traerte consecuencias negativas, lo que sea. Y porque te quiero, siento que es mi obligación advertirte. No sería buena madre o buen padre si no te dijera esto. Sé y entiendo que no te guste y que pueda molestarte, pero tú también debes entenderme a mí. Soy tu madre o soy tu padre y debo decírtelo. Te aseguro que si no me importaras, si no te quisiera, no me preocuparía en absoluto por las cosas que me dices. Simplemente te escucharía o ni siquiera eso. Y desde luego no me importaría para nada. Pero es por eso, porque te quiero y me preocupas. Por eso intento enseñarte lo que creo que es mejor para ti. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, respétale para que te respete. Piensa que estás educando, enseñando. Si tú le hablas mal, con mal tono, él se sentirá ofendido y te contestará también con mal tono. Debemos recordar que los adolescentes sienten las emociones con mucha más intensidad que nosotros los adultos. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablarles, porque es posible que algo que para nosotros no significa gran cosa, para tu hijo puede ser una ofensa terrible. Sienten las emociones de una forma exagerada, pero no significa que ellos están exagerando. En realidad las sienten así, de esa forma súper intensa. Lo sé, para nosotros pueden ser tonterías, pero para ellos son extremadamente importantes. Y en tercer lugar, lo más importante para evitar discusiones y conflictos con tus hijos es la negociación, porque papás y mamás, como sabemos, hasta ahora, mientras eran niños, hacían exactamente lo que nosotros queríamos. Pero ahora, al llegar a la adolescencia, van a intentar y actuar como adultos. Esto es lo normal. Así que nosotros debemos ser conscientes de ello y cambiar el chip. Nuestros adolescentes necesitan más libertad y más independencia. No estoy diciendo que les dejemos hacer todo lo que les dé la gana, pero sí que no debemos seguir tratándolos como a niños ni exigiéndoles tampoco lo mismo. Así que en este punto es necesario negociar con ellos. Pero para negociar, papás y mamás debéis saber que no solo ellos deben ceder en algo, también nosotros. Por ejemplo, la hora de llegada a casa. Si le dices a tu hijo, a la 1 en casa, por favor, y él o ella te dice, ay mamá, no, todos mis amigos se van a las 3, por favor. Vale, pues nosotros podemos decirle, bien, pues a las 3 me parece muy tarde, pues a las 2 entonces como máximo en casa. ¿Vale? Pues ellos habrán cedido 1 hora y tú también has cedido 1 hora. Los dos cedemos un poco. Y por suerte, papás y mamás, hoy en día, con los teléfonos móviles, nos pueden avisar si tienen un retraso, si se han retrasado por cualquier motivo, para que no estemos preocupados. Y también nosotros nos podemos contactar con ellos. Y lo más genial y fabuloso, para mí al menos, es que podemos saber en cada minuto en dónde están. Yo siempre le pido a mi hijo que me envíe su ubicación en tiempo real. De esta forma siempre estoy tranquila porque sé dónde está. Así que amigos, mucho ánimo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, papás y mamás. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros, porfa, y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Un abrazo muy grande.